Tal como lo hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realiza giras de trabajo por el país los fines de semana. Para ella no hay días de descanso porque su único fin es sacar adelante el pueblo mexicano. Este fin de semana estuvo visitando varios estados y en el municipio de Guadalupe del estado de Zacatecas se colocó la primera piedra para la construcción de miles de viviendas que beneficiaran directamente a los más necesitados del país. El pueblo de México llora de felicidad porque al fin llegó alguien a construir viviendas. Es de recordar que en los gobiernos anteriores solo utilizaban este dinero para beneficio propio. Todo el dinero se lo robaban y solo emocionaban al pueblo con promesas falsas. Hoy las cosas cambiaron, porque con el presidente López Obrador, el pueblo abrió los ojos y sabe quién sí cumple con sus compromisos. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una gran meta de construir hasta el año 2030, 1.100.000 viviendas en todo el país. Y hoy vemos como en este estado de Zacatecas y como en muchas otras entidades ya dieron el banderazo de construcción de viviendas del bienestar. El banderazo de arranque del programa Vivienda para el Bienestar, a cargo de la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del presidio. Iniciamos con el conteo. 1, 2, 3. En este momento, en la pantalla, podemos observar cómo se lleva a cabo la colocación de la primera piedra, marcando el inicio de las obras del programa Vivienda para el Bienestar, con el cual se construirán viviendas en el estado de Zacatecas. Estimado público, escuchamos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Un banquito porque estoy chaparrita. Muchas gracias. ¿Cómo están? Me da gusto, mucho gusto estar en Zacatecas con ustedes. Quiero, la verdad, felicitar, agradecer el gran trabajo que está haciendo David Monreal al frente del estado de Zacatecas. Solamente hablando del trabajo en seguridad, es el estado que más ha bajado los homicidios dolosos de todo el país en 3 años. Y no es una tarea sencilla, requiere estrategia, planeación, dedicación, construcción de instituciones, y la verdad es que hay que felicitar a David por esta entrega que ha hecho a su estado, al pueblo de Zacatecas. Felicidades, David. Regresamos aquí a Guadalupe. Muchas gracias, Pepe, no voy a cambiarte el apellido. Saldívar, presidente municipal. Ya presentaron a todo el equipo, pero Leti Ramírez trabaja conmigo ahí en presidencia, me ayuda mucho. El general Cervantes Loza,
Él dirige a todos los ingenieros militares del país. Y ahora trabajan muy bien los ingenieros militares, muy bien. Y ahora pues les hemos encargado más todavía. Están construyendo este año trenes, hospitales, carreteras, escuelas, muchas acciones que desarrollan esta gran institución, el Ejército Mexicano, la Defensa Nacional y particularmente los ingenieros militares que se merecen nuestro respeto, cariño y agradecimiento. Un aplauso. Gracias, general. Yabneli es la directora del FOBISTE, que ahora ya les voy a platicar. Octavio, ya lo escucharon, director de Infonavit, nos conocemos desde hace muchos años, trabajamos juntos, igual que con Yabneli, con Leti, con el presidente López Obrador desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él fue el oficial mayor. Edna Vega, que es la secretaria de SEDATU, que coordina el programa de vivienda y muchas otras cosas. Bueno, Ricardo Monreal, que ustedes lo conocen muy bien. Que es el coordinador ahora de nuestro movimiento en la Cámara de Diputados y que viene caminando también desde hace mucho tiempo en el movimiento de transformación. Gracias, Ricardo. David Kersenovich, él es el secretario de Salud. Él es de los médicos más reconocidos de todo el país. Y cuando lo invité a trabajar en la Secretaría de Salud, decidió dejar su práctica, bueno, a veces todavía la realiza en sus ratos libres, y encabezar la tarea tan importante de dirigir los destinos de la salud en nuestro país. Muchas gracias, David, por este trabajo. Zoé Robledo, que ya lo conocen, que no dudé en que se quedara al frente del IMSS, porque hace muy bien su trabajo. Muchas gracias, Zoé, por todo lo que haces por México. Rodrigo Chávez, que también viene del movimiento desde hace mucho tiempo. Él coordina la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Recuérdame el nombre de la compañera de Ana de Gortari, perdón, se me fue. Ana de Gortari, ella coordina toda la infraestructura del IMSS. También compañera de primera, ya la conocemos desde la UNAM. Ella dirigió la dirección de obras en la Universidad Nacional Autónoma de México y es una excelente compañera, también honesta, trabajadora, de mucho conocimiento. Gracias, Ana. Y bueno, a Pepe, que ya lo conocen. Bueno, el motivo de regresar a Zacatecas ahora, porque si lo aceptan, pues vamos a regresar muchas veces a Zacatecas. Es anunciar 3 acciones muy importantes. La primera, estuvimos en la mañana en un centro de acopio de frijol, porque presentamos hace poco lo que llamamos el Plan México, que es que frente a cualquier adversidad, México tenga todas las fortalezas para salir adelante. Que ya las tiene, porque tiene lo más importante, el pueblo de México, que es un pueblo trabajador, que siempre ha demostrado sacar adelante a nuestro país. Pero presentamos este plan para fortalecer la economía de México. El primer punto es la autosuficiencia alimentaria. Estamos buscando, primero, que mucho de lo que consumimos se produzca en nuestro país, que no estemos dependiendo de la importación. Uno de
los productos más importantes es el frijol. Zacatecas es el principal productor de frijol de todo el país. Aquí hay campesinos, campesinas, productores que saben cómo sembrar su tierra. Queremos aumentar la producción de frijol en el país en 300,000 toneladas, que es lo que importamos, que es prácticamente toda la producción de Zacatecas. Queremos duplicarla. Entonces estamos haciendo algo muy importante, que es mejorar la semilla del frijol, pero no en el laboratorio con transgénicos, sino con los productores, con los campesinos, con los productores de frijol de Zacatecas. Y para ello ya pusimos en marcha la planta de producción de frijol, que ya existía hace años, la cerraron y ahora la estamos levantando para poder producir mejor semilla. Segundo, los precios de garantía que pusimos este año, que es de 27 pesos el kilo de frijol, que es muy buen precio. Y eso ayuda a que no solo lo que compra el gobierno, sino todo lo que compran los comercializadores, pues esté a mejor precio. Tercero, la compra del frijol para poderlo acopiar y después distribuirlo en las tiendas del bienestar, que son las antiguas tiendas Diconsa. Ahora se llaman tiendas del bienestar, que las estamos mejorando. Así lo vamos a empaquetar, va a decir frijol del bienestar producido en Zacatecas. Se garantiza buen precio y su distribución. Y aquí en Zacatecas se va a vender, igual que en todo el país, chocolate del bienestar con el cacao producido por los agricultores de Tabasco. Y esa es la manera en que vamos a mejorar, entre otras, la producción del campo, poder aumentar la productividad. También vamos a atender la demanda de agua, a tecnificar el campo. Eso es parte de lo que estamos desarrollando conjuntamente. Entonces, el primer propósito de regresar a Zacatecas pues fue para plantearles que vamos a comprar todavía más frijol y que vamos a mantener el precio de garantía y además vamos, como decía David, a darle valor agregado. O sea, vamos a vender frijol de Zacatecas enlatado para poder producir más, que se compre más frijol y que tenga mayor valor agregado, pero no para el beneficio de unos cuantos, sino para el beneficio de todos los productores de Zacatecas. Eso es lo primero, autosuficiencia alimentaria y otros productos también, otros granos también vamos a incorporarlos. También, por ejemplo, el chile, ajo que se produce aquí, ya los vamos a incorporar en todo este proceso. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, pues ya escucharon al general Cervantes Loza y también a Zoé, la construcción del hospital de especialidades regional aquí en Guadalupe, Zacatecas. Que fue un compromiso que hice con ustedes, porque en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen. Ya van a iniciar. ¿Cuándo inician, general, la construcción? Desde el día de hoy ya están construyendo el hospital. Y la tercera razón por la que estamos aquí es para anunciar este programa de vivienda, Vivienda para el Bienestar. Vamos a construir 1.100.000 viviendas durante los 6 años de nuestro sexenio, en todo el país. Además de los créditos que dé el Infonavit o que dé el Foviste. Estas son las que vamos a construir en conjunto con empresas constructoras directamente de 3 instituciones: el Infonavit, el Foviste y la Comisión Nacional de Vivienda.
En el caso del Infonavit, son varios programas que están incorporados. El primero ya no lo dijo Octavio, pero hemos condonado, quitado intereses, disminuido las deudas de los trabajadores que tienen deudas con el Infonavit a 4 millones de trabajadores que tenían deudas con el Infonavit. Fíjense que antes del 2018 se hicieron programas de crédito de vivienda que eran impagables, que eran puro negocio. Se endeudaba un trabajador con 1 millón de pesos, seguía pagando por 15 años y debía 1,5 millones de pesos. Así estaban las deudas, muy injustas. Pues ahora cambiamos la ley del Infonavit, gracias a los diputados, a los senadores por este apoyo, por este trabajo. Y 4 millones de deudores del Infonavit van a ver reducida su deuda. Hay casos en que debían 2 millones de pesos y se les redujo a 100,000 pesos porque ya habían pagado una cantidad muy importante. Y no es que estemos descontando el valor de la vivienda, sino siendo justos frente a estas deudas que se hicieron durante muchos años, que solamente eran negocios para unos cuantos. En el Foviste, escuchen las maestras y los maestros, ya vamos a hacer lo mismo. Todos los que tienen deudas con Foviste van a ver reducidas sus deudas. Para que puedan tener realmente su vivienda, porque también fueron formas de endeudar a los trabajadores del Estado también muy, pero muy injustas. Esas son dos cosas que estamos haciendo, pero además estamos construyendo vivienda. La vivienda es para los que ganan menos, que nunca tienen acceso a la vivienda, los de 1 y 2 salarios mínimos. Para eso es las viviendas que estamos construyendo. En el Infonavit es con mejor acceso a los créditos y créditos justos, que se puedan ir pagando adecuadamente para poder tener después la propiedad completa de la vivienda. En el Foviste lo mismo. Ahora, ¿qué pasa para todos aquellos que no tienen Infonavit ni Foviste, que no tienen IMSS o no tienen ISSSTE? Pues para eso está la Comisión Nacional de Vivienda, que quien accede a su vivienda con la CONAVI va a tener un crédito de 0% de interés, nada de interés. ¿Cómo se puede acceder a los créditos? Pues para que no haya injusticias, en el caso de la CONAVI están yendo casa por casa con las y los servidores de la nación, a las zonas donde mayor necesidad hay, y ahí se apunta la gente. Si de todas maneras alguien más quiere acceder, está el portal, la página de internet de la CONAVI para conocer cómo puede uno acceder a una vivienda producida por la Comisión Nacional de Vivienda. Ese es el tercer propósito de estar aquí con ustedes. Entonces es la autosuficiencia del frijol y los programas, el Hospital de Guadalupe y tercero, la producción de vivienda, que ya va a iniciar también con el Infonavit, Foviste. Además, pues ya saben, estamos trabajando en otros 2 proyectos muy importantes para Zacatecas. Uno es la presa Milpillas, que ya estamos trabajando para poderlo anunciar muy pronto. Tiene que ser en consenso con los propietarios de las tierras, con todo, porque no vamos a hacer nada a fuerzas. Tiene que ser por consenso, pero es por el bien de Zacatecas, porque requiere mejor acceso al agua potable. Y lo segundo es que vamos a ayudarle a David también
a pavimentar, a reencarpetar, a quitar los baches de todas las carreteras de Zacatecas. Bueno, ya saben que nosotros representamos un proyecto. Yo los quiero más. Como dicen aquí, los quiero bien mucho. Bueno, ya saben que nosotros representamos un proyecto. No es gobernar por gobernar, no es llegar al poder por llegar al poder. Nosotros tenemos un mandato popular, un mandato del pueblo de México, que es continuar con la cuarta transformación de la vida pública de México, que tiene principios y tiene causas. Nosotros venimos de un movimiento. A nosotros no nos pusieron unos cuantos en la presidencia. A nosotros nos puso el pueblo de México, con un mandato que es continuar con la transformación. ¿Quién inició la transformación? Un aplauso al presidente López Obrador de aquí a Palenque. Continuar con la transformación quiere decir gobernar con los mismos principios. El primer principio, por el bien de todos. Eso no va a cambiar. Segundo principio, no puede haber gobierno rico. El recurso del pueblo es sagrado y se le regresa al pueblo de México. Tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. A ver, les voy a hacer un examen. ¿Qué va a ocurrir el 1 de junio? ¿Por quién vamos a votar? Se burlan nuestros adversarios cuando digo esto, que somos el país más democrático del mundo. Porque en ningún país del mundo se eligen a los 3 poderes por voto popular. Somos el único país del mundo. Porque en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, se eligen incluso los ministros estatales, pero no los ministros de la Corte a nivel nacional. También se eligen los jueces, para que también no digan que nosotros somos autoritarios, dice. No, en otros países también, pero aquí en México somos el único que cambió la Constitución, que dice, así como se elige a la presidenta o al presidente, así como se eligen a senadores y diputados, ahora los jueces, los magistrados y los ministros van a ser elegidos por el pueblo de México, porque es la única manera de sanear el poder judicial, que tiene mucha corrupción. Así que, así, tal cual. A ver, más fuerte. Tal cual. No se les vaya a olvidar, 1 de junio hay que ejercer nuestro derecho al voto y demostrarle al mundo entero y a nuestro país que el pueblo de México es mucha pieza y que ha decidido caminar por el rumbo de la democracia y la transformación. Continuar con la transformación también quiere decir mantener todos los programas del bienestar. Adulto mayor, el apoyo a adultos mayores, personas con discapacidad, becas a los jóvenes de preparatoria, jóvenes construyendo el futuro, apoyo al campo. Ya no solo son programas del bienestar. Gracias a los diputados, a los senadores, las senadoras y las diputadas,
Ya son derechos del pueblo de México porque están escritos en la Constitución. Y además hay 3 nuevos programas de bienestar. Además de lo que hablamos de vivienda, de salud, de mejorar las escuelas, de más universidades, más preparatorias, hay 3 nuevos programas de bienestar. El primero es el apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya 1 millón de mujeres tienen su apoyo, que se llama Pensión Mujeres Bienestar, de 63 y 64 años. En agosto inicia la inscripción para 60, 61 y 62 años. Ahora, ya sé que lo repito mucho, pero me gusta mucho cómo se empoderan las mujeres cuando decimos esto. Solo es para mujeres la pensión de 60 a 64. ¿Sí saben por qué? No debería ser así, porque entre todas y todos debemos hacer el trabajo del hogar. Los hombres también deben lavar los trastes, tender la cama, todas y todos juntos. Pero ¿quiénes somos las que principalmente hacemos ese trabajo desde hace mucho tiempo? ¿Quiénes cuidamos de los hijos? ¿Quiénes estamos pendientes de la casa? ¿Quiénes estamos pendientes de los maridos? Llegamos a los 60. Se enferman, los cuidamos, viejito, ¿cómo estás? Tal cual. Llegamos a los 60. Ya crecieron los hijos, ya tienen sus hijos. ¿Y ahora quién cuidamos? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Ah, ¿cómo no? Como llegó mujer presidenta con A, reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas. Cuando llegué al gobierno, un cómico se quiso hacer muy chistosito y le dijeron, ¿qué opina que haya una mujer en Palacio Nacional? Y dijo, ay, pues ya llegó una ama de casa a Palacio Nacional. ¿Y saben qué le dije? Pues a mucha honra soy ama de casa, soy abuela, soy mamá, soy ama de casa y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Cuando llegué al gobierno dije, no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas, llegamos a la presidencia de la República, todas juntitas. Bueno, el segundo programa de bienestar es becas para todas las niñas y niños que van en escuela pública, sin excepción. Este año ya casi todos ya vamos a terminar, los estudiantes de secundaria ya tienen su tarjeta del bienestar, su beca. Y el próximo año nos vamos a primaria y a preescolar. El objetivo es que todas las niñas y niños lleguen parejos a la escuela, que no haya diferencias, que todas las familias tengan lo mínimo indispensable para útiles, uniformes y el gasto que normalmente hacemos cuando los hijos van a la escuela. El tercer programa que andan por aquí se llama Salud, Casa por Casa. Son enfermeras, enfermeros, médicas, médicos que van a ir a visitar, ya están visitando a adultos mayores y personas con discapacidad a su hogar.
Un aplauso porque realmente hacen un trabajo extraordinario. Ya muy prontito les vamos a dar su equipo. A principios de mayo ya van a traer una mochilita con rueditas para que no se canse. Que va a traer estetoscopio para medir la presión, el azúcar en la sangre y poder hacer su expediente médico desde una tableta. Eso va a permitir prevenir muchas enfermedades o por lo menos atenderlas a tiempo, que si alguien tiene presión alta, pues se puede medicar a tiempo. Y con este programa vamos a hacer otro también este año que se llama Farmacias del Bienestar, para que los principales medicamentos de este programa se puedan adquirir por los adultos mayores y personas con discapacidad de manera gratuita en Farmacias para el Bienestar. Ese programa va a complementar el Salud Casa por Casa. Bueno, ya hablé mucho, quiero agradecerles, de verdad, decirles que México es un ejemplo ante el mundo entero. La Cuarta Transformación le ha devuelto la dignidad al pueblo de México y eso es muy importante. Durante años los presidentes veían a otros países viendo ejemplos fuera de México. Y claro que siempre hay que buscar buenas cosas que se hacen en otros lados, pero nunca hay que perder, jamás, porque somos un pueblo extraordinario, un país extraordinario, el orgullo de ser mexicanos y mexicanas. Y eso es lo que nos da la fuerza para negociar con los Estados Unidos, porque su presidente y todo el pueblo de Estados Unidos sabe que el pueblo de México es mucha pieza, que aquí hay mucho pueblo. Y que sepan también que amamos, que queremos, que protegemos a nuestros hermanos paisanos que están del otro lado. Ellas y ellos, nuestros hermanos migrantes, cuidan a su familia. A ver, ¿quién tiene hermanos por allá? Primos, sobrinos, allá del otro lado. Todos. Somos pueblos hermanos. Pero además, lo decimos siempre en las reuniones, en todos lados, públicamente, en privado y en las reuniones con el gobierno de los Estados Unidos. Las mexicanas y los mexicanos no solamente somos solidarios, desde allá envían a sus familias el apoyo, las remesas, sino que las y los mexicanos sostienen la economía de los Estados Unidos. Porque no habría campo en Estados Unidos sin los trabajadores mexicanos. No habría fábricas funcionando sin los trabajadores mexicanos y las trabajadoras mexicanas. Así que sepan que para México son héroes y heroínas de la patria y que siempre los vamos a defender. ¡Que vivan los migrantes! ¡Que vivan Zacatecas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! A continuación, hace uso de la palabra el director general del Infonavit, ingeniero Octavio Romero Oropeza. Muy buenos días, amigas y amigos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de México. Licenciado David Monreal Ávila, Gobernador Constitucional de Zacatecas. Licenciado José Saldívar, Alcalde, Presidente Municipal de Guadalupe. Doctora Edna Vega, Secretaria de la SEDATU. Maestro Zoé Robledo, Director General del IMSS. Compañeros del Gabinete del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado.
empresarios de la construcción que hoy nos acompañan y presidentes de las cámaras que los representan. Amigas y amigos, muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos al gobernador David Monreal, al presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar, y a mis compañeras y compañeros servidores públicos del gobierno federal, quienes han hecho posible arrancar las acciones del programa de vivienda para el bienestar en el estado de Zacatecas. El objetivo de este programa es construir mejor vivienda para la población más desfavorecida. En el caso de CONAVI, para la población no derechohabiente. Tratándose de Infonavit, este esfuerzo está enfocado a los derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Para contextualizar la importancia y los alcances que tiene este programa prioritario del gobierno federal, me permitiré compartirle algunos datos de la última encuesta de vivienda. Quiero aclararles que estos datos de vivienda provienen de una encuesta, la última que se hizo en 2020, por lo tanto seguramente estos números ya están rebasados. A nivel nacional, la deuda histórica en materia de vivienda en nuestro país representa un déficit de más de 8 millones de viviendas. Para el caso de Zacatecas, esta carencia asciende a casi 70,000 casas. Sin embargo, en la entidad se construyen anualmente menos de 1,000 viviendas que son susceptibles de ser adquiridas con crédito Infonavit o con cualquier crédito bancario. Y un dato aún más dramático: solo 78 casas están al alcance de aquellas mujeres y hombres que ganan 2 salarios mínimos o menos, es decir, prácticamente nada. Por ello, para disminuir esta enorme brecha, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos instruyó poner en marcha, en conjunto con SEDATU, CONAVI y FOBISTE, el programa más importante en materia de vivienda social en la historia del país. A principios de la administración teníamos como meta construir 1 millón de viviendas. Ahora que las circunstancias mundiales nos impulsan a acelerar el Plan México para fortalecer aún más nuestra economía, construiremos al menos 1,100,000 casas en el sexenio. De estas casas, 600,000 estarán a cargo del Infonavit y 500,000 a cargo de la CONAVI. A diferencia de los gobiernos neoliberales anteriores al gobierno del presidente López Obrador, cuando se construía vivienda no para satisfacer las necesidades de la población, sino para hacer negocios con el dinero de los trabajadores, haciéndolas muy pequeñas, sin servicios y alejadas de los centros de trabajo, las viviendas que edificaremos hoy tendrán las siguientes características: 60 metros cuadrados habitables, estarán cercanas a los centros de trabajo, serán seguras, eficientes, confortables y asequibles. Contarán con todos los servicios básicos, con la infraestructura necesaria, áreas verdes, deportivas
y de convivencia social. Para el caso específico de Zacatecas, les informo que la meta sexenal es de 20,000 viviendas, 12,000 a cargo de la CONAVI y 8,000 casas a cargo del Infonavit. Aquí quiero aprovechar para hacer público nuestro agradecimiento al gobernador David Monreal, quien ha puesto a disposición del programa el gobernador David Monreal ha puesto a disposición del programa 9 predios donde Infonavit y CONAVI arrancarán el programa de vivienda. Muchas gracias, gobernador. También agradecer al alcalde de Guadalupe, a Pepe Saldívar, quien donó el predio donde hoy nos encontramos. En este sitio, Infonavit iniciará la construcción de las primeras viviendas de este estado. En este mismo orden de ideas, les comento que estamos trabajando para que adicionalmente en terrenos que son propiedad de constructores y desarrolladores se hagan viviendas de interés social con la misma calidad y las mismas dimensiones que ya les hemos comentado. Estas viviendas nunca estarán por encima del monto de crédito del que disponen los derechohabientes de 1 y 2 salarios mínimos. Presidenta Claudia Sheinbaum, en atención a sus instrucciones de incrementar las metas y de acelerar el ritmo, no solo para atender el grave problema de la falta de vivienda en el país, sino para dinamizar las economías locales a través de la construcción, me es grato informarle que Infonavit ya celebró los primeros 17 contratos de obra para construir 17 conjuntos habitacionales. 10 de estos fraccionamientos se edificarán en reserva territorial aportada por los gobiernos estatales y municipales. 7 más se construirán en terrenos que hemos adquirido a los mismos constructores que van a desarrollar las viviendas. Con estos contratos ya iniciamos desde el sábado 5 de abril pasado la construcción de 22,266 viviendas en 9 estados del país. Oaxaca, 160 viviendas. Zacatecas, 208. Chiapas, 280. Sonora, 912. Sinaloa, 1,627. Yucatán, 2,432. Tamaulipas, 2,891. Quintana Roo, 5,008 y Tabasco 8,748. La suma total
22.266. En lo que resta del mes de abril, para los que no les gustó la cifra de Zacatecas, este es el comienzo apenas. En lo que resta del mes de abril, Presidenta, amigas y amigos, tenemos programado firmar 53 contratos que abarcan 19.489 viviendas más distribuidas en 20 estados del país. Para el mes de mayo agregaremos la construcción de otros 19 conjuntos habitacionales en 12 estados con 9.880 viviendas más. En resumen, antes de que concluya el mes de mayo, estaremos en etapa constructiva de al menos 51,000 viviendas. Esto es más del 50% de la meta que nos fue asignado para este año 2025. Amigas y amigos, todos los días trabajamos para lograr que el Infonavit retome el rumbo para el que fue creado, ser garante del derecho constitucional a la vivienda, sobre todo de los derechohabientes que menos tienen. Estamos transformando la política de vivienda con humanismo, eficiencia y transparencia para lograr el reto que nos encomendó la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que la vivienda no sea vista nunca más como una mercancía, sino como un derecho de las y los mexicanos. Muchas gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.